muchas gracias por su presencia en la presentación de este libro de Editorial Entre Tejas, que tiene como título Repaso Vital del maestro Luis Aguilar Castañeda. Agradecemos mucho también aquí, Alan, por supuesto, el apoyo que nos has dado en la librería del Fondo de Cultura Económica, Juan Bañuelos, y por supuesto a ustedes que nos acompañan. Creo que es una noche bastante fría para nuestra costumbre, pero es una noche bastante cálida por el hecho de que tenemos oportunidad de hablar sobre el trabajo del maestro Luis Aguilar, y para ello invitamos a la maestra Blanca Ricci, artista visual, artista plástico, oriunda de San Cristóbal, que nos ha abierto también muchas posibilidades de trabajar la promotoría cultural aquí en San Cristóbal. Y también muchas gracias al maestro Ramiro Jiménez Chacón, quien es un catedrático de mucha data ya en la Facultad ahora de Artes Visuales de la UNICACH y actual director de la misma. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Blanca, y por supuesto muchas gracias a Luis Aguilar. Si no tienen inconveniente, pues venimos a escucharlos a ellos. Le doy la palabra al maestro. Estábamos comentando en un principio si empezabas tú o a Ramiro, ¿verdad? Sí, Ramiro. Yo le decía a Blanca Ricci que pues acostumbra uno, primero la dama, ¿verdad? Pero los tiempos están cambiando para bien, así que Ramiro, adelante. Buenas tardes, noches ya casi. Muchísimas gracias por esta invitación y es un honor y un gusto, maestro Luis Aguilar, poder saludarlos nuevamente. Hace unos días que estaba visitando el libro, este repaso vital, me parece que es muy interesante. También, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Hace un momento le comentaba a Luis Suárez que la creación también que existe detrás del trabajo editorial tiene que ver con crear, con hacer estos testimonios que se van dejando para nuestros públicos, porque finalmente toda la obra de creación posible va destinada a un público y hay un patrimonio cultural de por medio. Y yo abordaría desde ahí, en este sentido, el libro que como el nombre lo tiene, Repaso Vital, donde el maestro Luis empieza narrando su infancia, cómo llega pues a las artes, y seguramente pues muchos niños que conocemos, los quienes son papás, mamás, que tienen sobrinos, se dan cuenta que los niños siempre hay una naturaleza en la expresión de las imágenes, en la manera de decir algo a través de las imágenes, cuando todavía su lenguaje verbal no es el fluido, y son las imágenes las que empiezan a describir el mundo de cómo se ve desde la infancia, y que al arte llegamos, se vuelve arte cuando vamos por las escuelas, me parece, porque antes es solamente el sentido de la expresión, nuestra naturaleza de ser, de ver el mundo, cómo vemos nuestro entorno familiar, cómo vemos la naturaleza. Y yo creo que si bien en este libro nos viene narrando el maestro Luis Aguilar cómo es que se adentra desde la primaria y con sus maestros en Comitán, y cómo se traslada luego a la Ciudad de México, y decidir esta discusión en mesa que tuvieron en una ocasión con respecto a fue un tío, si mal no recuerdo, su abuelo, que le dijo que iba a estudiar arte, ¿no? Y te vas a morir de hambre, pues moriré feliz y moriré haciendo arte, ¿no? Entonces yo creo que esto me gustó mucho, porque es lo primero que nos toca escuchar en las escuelas de arte. Muchos chavos vienen, o chavas, que les dicen a sus familias: te vas a morir de hambre si estudias arte. Artes visuales, artes plásticas, danza, teatro, música, es lo primero que piensan, ¿no? Yo creo que lo primero en el arte es esto, ¿no? Este disfrute que hay, este goce que nos da el arte. Y yo creo que el testimonio, como nos lo va diciendo el libro, cómo nos va esta cronología hilándonos en los tiempos, pero no nomás son los tiempos, sino también los materiales, el metal, cómo abordar los estilos, como un premio también, el de Japón, cómo le permite también confirmar y reafirmar un estilo en el maestro. Porque hay cosas en nuestras trayectorias como creadores que nos confirman o nos pueden reafirmar las posibilidades que tenemos en la creación artística. Y otra cosa que celebro mucho del maestro Luis, independientemente del libro, que también es un testimonio de las esculturas en Comitán, haber hecho algo para Comitán. Y si es para Comitán, yo creo que es para Chiapas y es para México.
porque es parte de nuestra frontera y es parte de nuestro estado. Es una ciudad, después de mi ciudad natal, que es Tuxtla. Comitán me gusta mucho en lo personal, y discúlpenme que esté en San Cristóbal, que también me gusta, pero Comitán me gusta mucho, y me dio mucho gusto hace algunos años cuando vi por primera vez el Boulevard, hace ya, cuando lo vi en el 2001 quizás, cuando lo visité. En ese momento las esculturas llegaron antes, pero es cuando lo veo. ¿Quién estaba detrás? El maestro Luis. Hubo que hacer labor con los gobernantes, hubo que hacer labor seguramente con iniciativa privada para lograrlo, pero es un logro. Creo que es la ciudad en Chiapas que tiene esculturas. Y los espacios públicos pues nos pertenecen, y las esculturas nos pertenecen, como apropiarnos, ¿no? Digo, no me voy a meter ahorita a hablar de derechos culturales porque es muy extenso el tema, pero yo creo que este derecho que tenemos como chiapanecos, como mexicanos, pues nos lo devuelven los artistas. Y qué bueno que el maestro Luis ha estado detrás de ese proyecto. Es un gran proyecto, no es fácil hacer estos simposios de tener artistas invitados, trabajando semanas, días ahí en la estancia, porque muchas veces se hacen en talleres, algunas vienen, se ensamblan acá, otras se construyeron acá, se diseñaron acá, y pues bueno, yo creo que este es un homenaje que los mismos artistas hacen a sí mismos. Yo creo que es devolvernos en la creación lo que damos, las satisfacciones que obtenemos. Yo creo que el maestro Luis ha disfrutado muchísimo de eso. Parece que es un hombre bastante feliz dentro de lo que él se ha procurado en su vida. Yo creo que los libros es el testimonio de esta felicidad, de esta trayectoria de vida, que recoge esos tiempos, esos momentos, que hay diferentes momentos. Y pues yo los invito que, pues para eso son las presentaciones, para invitar a adquirir el libro, a tenerlo y conocer estas etapas, ¿no? Los creadores plásticos, me sumo a ello porque también me dedico a esto. Antes de ser docente me preparé para dedicarme a las artes. Yo no pensaba que iba a ser profesor de artes, y pues yo no sabía que como profesor tenía que hacer investigación, tenía que ponerme a leer más de lo que tenía que ver solo con leer a Picasso, leer a Van Gogh, leer infinidad de autores que hay para las artes. Pero sí, la investigación me ha llevado a adentrarme a las profundidades que permite el arte, pero sobre todo como creadores lo que nos permitimos exteriorizar, porque por eso hacemos artes plásticas, artes visuales nosotros, porque tal vez no nos dedicamos tanto a escribir. Qué bueno si lo podemos combinar, si lo podemos expresar y dejar en un testimonio, que es el libro. Qué bueno que Entre Tejas se dio la tarea de lanzarlo, Luis, que es un trabajo muy interesante. Ya he conocido otros trabajos que has hecho en editorial. Creo que lo haces muy bien, tienes ya la experiencia que te ha dado de los aciertos y los desaciertos, pero yo creo que ha sido un acierto entrar con un artista chiapaneco que ha hecho por Chiapas y para Chiapas. Entonces yo creo que en este libro se recoge parte de este testimonio para los chiapanecos. Bueno, me suelo extenderme mucho, me quedo por el momento ahí. Muchas gracias por esta intervención y estar en esta presentación del libro, que auguramos pues el mejor de los éxitos, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues qué honor estar aquí al lado de este gran maestro chiapaneco, que realmente se merece este libro. Yo creo que muchos más. Hablar de la vida de Luis Aguilar Castañeda es hablar de Chiapas, es hablar de anécdotas, es hablar de arte. Ayer tuve la oportunidad de leer un poquito del libro. Digo que no me alcanzó el tiempo porque me puse a investigar de muchos artistas y bueno, me dio la madrugada, pero lo poquito que pude ver y lo mucho que he sabido a través de mi maestro y a través de sus obras es que es un chiapaneco que ama a su estado, que de alguna forma está generando un antecedente en el mundo de las artes y que le está dando vida a través de sus esculturas a grandes personajes chiapanecos. Yo creo que ahorita escuchaba por ahí en una conversación, es que hizo al Jaime Sabines, que está en Tuxtla Gutiérrez, hizo a Rosario Castellanos, que está en Comitán, y que son personajes que realmente de los cuales nos sentimos muy orgullosos los chiapanecos, ¿no? Hablaba el maestro Ramiro Jiménez de las anécdotas, y yo me quedo con una anécdota que viene en el libro y que me encantó, porque yo creo que los artistas plásticos también tenemos dudas y tenemos ese talento a veces oculto o no lo logramos descubrir nosotros, y tienen que ser otras las personas que nos digan, y ese es el caso mío, ¿no? O sea, tuve la gran fortuna de que mi abuela pudiera ver en mí ese don para
para crear, para pintar, y bueno, ahora ya hasta me meto a incursionar en el mundo de la escultura, que es increíble, y que cuando leo y veo estas obras que están plasmadas en estas imágenes, puedo entender un poco más acerca de ese lenguaje. El maestro es un maestro muy versátil, muy experimental, y creo que el mundo de los artistas así es, de pronto es volver a ser niños y volver a jugar. Entonces empezamos jugando quizás con el barro, nos emocionamos, o en la escuela hasta con la plastilina, ¿no? Pero cuando estás en ese mundo empiezas a querer conocer otros materiales, tienes que conocer otras técnicas, y tienes que involucrarte también con nuevos instrumentos, ¿no? Para trabajar la piedra, por ejemplo, ya es un reto muy fuerte, ¿no? Maquinarias con las que puedes trabajar más rápido, pero que también implican más peso, más fuerza, más esfuerzo físico, y que es algo que yo le puedo aplaudir al maestro, que con su edad él está todos los días trabajando, y ahora lo he visto más trabajar en escultura con metal, pero lo ha hecho con madera, lo ha hecho con piedra, lo ha hecho con cerámica, bueno, ahora con el metal, el vaciado del bronce, y bueno, es una experiencia, ¿no? Yo creo que va jugando y de pronto vuelve a ser niño, luego me manda un mensaje, estuve jugando con barro y mira que salió blanquita, ¿no? Entonces es un niño que disfruta crear, que disfruta llenarse de su imaginación y dejar que vuele, y de pronto salen cosas muy interesantes. Y bueno, recordando esa anécdota que leía, decía que tuvo una clase con un maestro que les hizo hacer una réplica de su pie, tenían que observar un pie y entonces tratar de reproducirlo, y pues sus compañeritos tenían como ciertas dificultades. Él ya había visto su pie, ya lo había resuelto y tenía tiempo, y todos los demás estaban luchando porque pues iba a estar ahí su calificación. Entonces de manera discreta él llegaba y los ayudaba, y ayudaba a uno, ayudaba a otro, y dejó que pasaran ellos primero con el maestro, y el maestro pues decía, ok, ya pasa, o sea, él veía que ya habían resuelto su pieza y podían continuar, ¿no? Ya podían salir de la clase, ya tenían una calificación, y llega el maestro con su réplica del pie, y entonces el maestro agarra, ve la pieza, se la deshace y le dice, regrésate y vuélvela a hacer. Entonces regresa y dice, pero ¿por qué si a todos ellos que yo les ayudé, pues sí les recibió la pieza y a mí no me la está recibiendo? Entonces vuelve a esforzarse, regresa a ser un poquito más cauto en todos los detalles, y trata de hacer un mejor trabajo, pues esperando que ya le pudieran dar una calificación, ¿no? Y lo que resulta es que cuando llega el maestro, pues se queda observando, y él le dice, por favor no me la vaya a deshacer, porque ya se había concentrado y había hecho su mayor esfuerzo para replicar ese pie, ¿no? Le dice, si a ellos los dejé pasar es porque ellos no se van a dedicar a esto, tú eres el que se va a dedicar a esto. Entonces, ese momento es crucial para el maestro, y yo creo que es el momento en donde él dice, realmente soy bueno en esto, y el maestro lo pudo ver. De ahí parte esa confianza que Luis Aguilar tiene para poder seguir creando y aventurándose en las técnicas, en los procesos y en la escultura, buscando su propio lenguaje. Yo veo un lenguaje que es muy libre, muy experimental, juega con los materiales, y eso nos permite ver una gran diversidad. En este libro pueden ver obras figurativas, pero también obras abstractas, y en la abstracción podemos ver a un artista que no está estancado en una época, sino que quizás está adelantado, ¿no? Ayer leí un poco sobre el prólogo del maestro Ubense, y entonces empieza a hablar de las influencias que tiene el maestro, ¿no? Con Renoir, hay otro artista, ¿cómo? Henry Moore, ajá, con Moore, y el otro, ¿cómo? Giacometti. Hay uno, el que trabaja en Satélite en la Ciudad de México, que son las torres, con Luis Barragán. Geritz, ajá, él trabaja junto con Luis Barragán, un arquitecto muy reconocido en México, y juntos hacen unas torres que de pronto para la época en la que las hacen es como, ¿qué están haciendo, no? O sea, sí rompen los esquemas, y de pronto
el maestro Vence hace una comparación y ciertamente, o sea, los tiempos de un artista a veces pudieran encasillarlos en un estilo, pero no, el maestro rompe esos esquemas y hace su propia propuesta. Entonces yo creo que es algo que tenemos que aplaudir y que debemos de reconocer también los chiapanecos. Hoy tuve una reunión con los directivos del Coneculta y entonces precisamente la directora del Museo de Comitán me comentaba, ¿no?, de todo lo que ha hecho el maestro a través de la escultura por la ciudad de Comitán. Y ciertamente es algo que se reconoce y que se aprecia. Nosotros como san cristobalenses tenemos una ciudad hermosa, con una arquitectura muy bonita, pero en el tema de esculturas definitivamente nos gana Comitán, y el gran culpable yo diría que es el maestro Luis Aguilar. Entonces, sí, ¿por qué? Porque se ha atrevido, porque ha hecho propuestas, porque ha hecho proyectos grandes en donde ha convencido como dice nuestro director de artes, a los políticos, porque esa es una tarea también a veces difícil, ¿no? Pero cuando se unen los esfuerzos de los artistas y las autoridades, se pueden hacer proyectos muy grandes. Y entonces cuando nosotros llegamos a la ciudad de Comitán, podemos ver un bulevar muy bonito, lleno de esculturas que enriquecen culturalmente a esa hermosa ciudad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Muy orgullosa del maestro. Yo creo que es un maestro del que todos los artistas chiapanecos deberíamos de dejarnos influenciar. Tener este libro yo creo que es muy valioso porque nos llena de ideas, de historias y de conocimientos. Y bueno, felicitarlos por esta gran trayectoria y también a través de Entre Tejas, este trabajo que hace de apoyo y de difusión con estos trabajos que no pueden quedar sin este tipo de antecedentes. Tener un libro te permite entender un poco más sobre el artista, sobre su vida, sobre su trayectoria y sobre sus obras, que realmente es un tesoro para Chiapas y también para México. Felicidades, maestro, y qué honor estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, ahora vamos a escuchar al maestro Luis Aguilar, que muchas cosas tendrá que decirnos brevemente, porque sí lo acostumbro. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias al público en general que nos convoca. Y pues hay varios puntos que quiero tocar, que ellos me tocaron, por supuesto, los inicios de cómo se dio esto. Yo suplí algo que me faltaba. Mi padre, desde que yo tenía uso de razón, entró en una enfermedad muy grave. Eso no lo digo en el libro, se los digo a ustedes. Entró en una enfermedad muy grave donde el niño llegaba corriendo de la escuela a querer jugar con su padre. Su padre estaba en una posición fetal. Después surgieron muchas cosas, se curó mi padre, porque yo ya tenía 15, 16 años. Y esa falta que tuve la suplí por irme al sitio de la casa. Atrás había un estanque y en diciembre mis primos les daban muñequitos de plástico y les decían, préstame tu muñeco. Y mamá, cómprame plastilina. Y yo imitaba los muñequitos de mis primos, supliendo ese cariño. Después vienen anécdotas como la que contó Blanquita y muchas más. Había otra en primaria, mi tío Javier Flores, un gran pintor y escultor comiteco, que daba el 6º año de primaria. Y yo estaba en 4º y mi padre tenía unos libros de Picasso, donde en uno de ellos, con pocas líneas, daba la idea de un cuerpo de mujer recostado, con muy poquitas líneas. Y me gustaba mucho y lo practicaba y lo practicaba. Y un día, en la primaria, le digo a un compañero, oye, ay, me echas aguas, voy con gis a hacer el dibujo en el pizarrón.
me pongo a hacer el dibujo y llega el profesor, de mucho movimiento, y había más compañeros ahí, todos decían, te van a expulsar. Y el maestro queda bien, ¿quién hizo eso? Yo, maestro. Sale de ahí, va por el director, que una bellísima gente, también gratos recuerdos, y va por mi tío, el de sexto año, mi tío, el pintor y escultor, y entra, el director se queda sonriendo, y mi tío se acerca conmigo, me da una palmada y me dice, de ahora en adelante tú me vas a ayudar en el periódico mural. Entonces, bueno, se suceden muchas anécdotas alrededor de todo esto, es bellísimo, pero hay algo que me preocupa mucho y lo hemos platicado mucho con Luis Armando, son los niños, hablando de mis inicios, los niños y las gentes de la tercera edad. Yo lo he hecho allá donde vivo, en Playa del Carmen, tiene su casa. Hay un parque, La Ceiba, que es propiedad de Vizcaret, y ahí he dado cursos como labor social, porque es lo mejor. Y cursitos de 10, 12 señoras, sobre todo, no llegan, no sé por qué no llegan señores, señoras ya grandes, y empezamos a hacer. Empezamos con un ejercicio de un rostro, por ejemplo, y cuando ya lo tienen más o menos dominado, y si le haces así, y se abre la boca, ¿y qué pasa? Si se sorprende, no nada más es este gesto, sino se mueven las orejas, se mueven los ojos, y mostrar para que entren a ese mundo. La enseñanza que yo doy no es tanto lo técnico, sino que entren en confianza, que cualquier cosa que la hagan, pero que la hagan sin miedo, porque de ahí parte. Vamos a charlar, sí, claro. por favor. Sí. Perdón, seguramente te distraje. Lo que pasa es que el maestro Luis Aguilar es reacio a aceptar las cámaras y los reflectores y todo, y creo que lo distraje, perdón. Vamos a tratar de enmendar. Yo quería tener una toma en video, así como está hablando, me sorprendió mucho al verlo. Parece una escultura de esas buenas viviendo. Miren, les voy a platicar una anécdota que me llama mucho la atención y quiero someterla aquí a la consideración de ustedes. Luis Aguilar muy generosamente aceptó presentar su primera exposición escultórica en Chiapas, precisamente en su tierra natal, en Comitán. Yo era el director del Centro Cultural y habíamos iniciado el Festival Balún Canán, el primer festival artístico y cultural en Chiapas, y lo invité, por medio de un amigo en común, que viniera a montar una exposición. No teníamos recursos. Les quiero decir que hace 20 años, hace 50 años, imagino que hace 80 años nunca ha habido recursos para la cultura, ¿verdad? Pero bueno, una gran obligación de los promotores culturales, de los directivos también, de las escuelas y facultades de artes, de las mismas creadoras, pues es tener que gestionar esos apoyos. El caso es que tenía el maestro Luis Aguilar en esa época muchos compromisos ya profesionales y renombre, y dije yo, ¿cómo le voy a hacer primero lo invito, acepta, luego ¿cómo le voy a hacer para trasladar su obra y pagar el seguro? Ni para pagar el seguro había recursos. Y bueno, muy generosamente aceptó que se vinieran las piezas en una combi, envueltas en unas colchonetas. Ahora a la distancia yo digo, qué temerario fuimos, tanto él, responsable, que estaba ya mayor de edad, y yo en ese momento proponiéndoselo. Pero ¿por qué les platico esta anécdota? Por la generosidad y por la gran constitución humana, vertical, inquebrantable del carácter del maestro Luis Aguilar. Recientemente estaba con él. Quiero decir que he tenido la fortuna de que me ha brindado su amistad y yo he aprendido muchas cosas al lado de él, y en verdad yo siempre decía, ¿cómo no tuve de padrino a un escritor que me orientara? Y como muchos que han existido en la historia de la literatura, me acabo de dar cuenta ahorita que yo lo tuve a él, y eso es una maravilla. Qué bueno
Qué bueno que no era un escritor en aquella época, pero ya me demostró que es un gran escritor mientras hicimos el libro. En otra ocasión les platicaré muchas anécdotas de esas, pero no es fácil, se lo dije, es un río caudaloso. Pero lo que más me asombra es su verticalidad. Recientemente recibió invitación de un ayuntamiento en el país en que le proponían que les hiciera una escultura con tales características y ya le dieron todo el modelo y lo que quería, ¿no? Y yo le dije al maestro Luis Aguilar, pues mira, ve, platica, semi-acepta, persuádelos que tu característica como escultor, tu sello es otro, que no es ese. No, yo voy a ir y les voy a decir que para eso contraten a cualquier escultor. Hay mejores que yo para la cuestión figurativa. Porque yo lo que hago es esto y es lo que he buscado toda mi vida y esta escultura voy a hacer. Sí, Luis, pero mira, no te quedan mal unos centavitos, te va a ayudar unos 2 meses a que podamos comer muy bien y beber muy bien. No, de ninguna manera. Si aceptan esto que yo quiero, digo, bueno, una cosita nada más. Como vas a hablar con el alcalde, baja tu tono de voz nada más. Primero escúchalo y luego ya bajas tu tono y le dices que no estás del todo de acuerdo. Pero bueno, esas son las cosas que he vivido junto a Luis Aguilar. Esa actitud realmente congruente con su propuesta estética. Y lo confirmábamos hace rato a la hora de la comida. No voy a decir nombres, pero fue muy chistoso cuando le propusieron una escultura, él dijo, no, si la quiero así, la puedo así, y de este lado y todo, y sí, si no, no. Y así ocurrió. Hubo otro escultor en ese momento que aceptó todas las condiciones, y la diferencia está, me dijo Luis en aquella época y hoy me lo repitió, que los políticos y los gobernantes van y vienen, y la obra artística permanece. Y creo que ese ha sido el gran sello distintivo del maestro Luis Aguilar. Seguimos con que el aspecto didáctico, ¿por qué no nos cuentas eso que te conmovió el Comitán hace 3 días y que tiene que ver con el aspecto didáctico de enseñar el arte desde casa, la cultura, la lectura, que tan importante es? ¿Sí? Por favor. Habíamos terminado la presentación en el Teatro de la Ciudad, en el Museo de la Ciudad, y pues ya quedábamos Mario Betze y 2 o 3 gentes, y se acerca una señora con una niñita chiquita, yo creo 8 o 10 años, y me dice la niña, porque me dice la mamá, ¿quiere conocerla a usted? Entonces me dice la niña, desde que conocí sus esculturas, le pedí plastilina, barro a mi mamá, y estoy trabajando en el barro. No trabajando, dijo, pero estoy haciendo mis muñequitos en barro. Pero me lo decía y bañada en lágrimas. La jalé, me quedé con ella un buen rato y dije, tengo que volver a Chiapas y dar ese seminario, ese taller para los niños. Es el semillero. Esa fue la anécdota, pero les voy a contar algo más. Me gusta mucho la cocina, la gastronomía me fascina, mi cocina, y experimentar, así como también en la escultura, también en la cocina me gusta experimentar. Y entonces hay un platillo muy tradicional allá donde vivimos, que viene de Mérida, el platillo, y es frijoles con carne de puerco. Y trae una salsa que lo complementa, como si fuera un pozole, digamos. Y entonces hice yo, pero con espinazo. En lugar de trozos de puerco, el espinazo. Tiene más sabor, en fin. Y entonces estaba comiendo el espinazo. De repente empecé a ver formas. Ya no tenía carne, estaba el puro hueso. Y entonces me fui, junté todos los huesos que había, investigué cómo se conserva un hueso y empecé mi propuesta. Y bueno, no sé hasta dónde me va a llevar, pero tiene mis vacíos.
Sí. Y bueno, pues hay muchas anécdotas, les digo. A ver, tú. Sí. No, yo recuerdo esa gran experiencia en que organizaba Luis Aguilar el primer simposio de escultura pública en Comitán. Y me tocó ver a los niños asomados viendo a los escultores trabajando la materia en el parque, en la plaza pública. ¿Cuándo se iban a imaginar, bueno, ni yo, poder apreciar el trabajo de un creador en plena plaza pública? Lo único que yo le reclamé recuerdo que en esa época vinieron de Francia, de Italia, de Argentina. Tuvo mucho cuidado, como el maestro Luis Aguilar había sido invitado en ocasiones anteriores a muchos simposios de escultura en el mundo, pues tuvo los contactos y la gente adecuada, y bueno, ya fue invitando. Yo soy testigo de que le enviaban una propuesta, y por más amigo que fuera, pero si su propuesta no era la adecuada, pues lo siento mucho. Y otra persona que por más complicaciones de carácter tuviera, pero su propuesta era la adecuada, creo que ya funcionaba en ti la democracia desde esa época. Y se hacía la obra. Pero lo que yo le reclamo de esa época es que quienes estaban trabajando el mármol estaban en la colonia Miguel Alemán. Y bueno, yo me quedé con mis lecturas de cuando los escultores renacentistas, Cellini y Miguel Ángel, trabajaban con el martillo y el cincel y todo eso, ¿no? Yo con esa idea me quedé y voy al parque de la colonia Miguel Alemán esperando ver eso, ¿no? Picando piedra a los escultores, sacando la figura interna del bloque de mármol, y veo un japonés por aquí y otro sueco por allá, y ya ¿qué cosa es? Sí, una cosa así, dije yo, bueno, cómo han cambiado las cosas, la tecnología ha llegado al arte, pero no ha dejado de ser arte tampoco. Pero esa gran inquietud del maestro Luis Aguilar por enseñar el aspecto didáctico del arte, el compartir con sus colegas y quienes no son sus colegas, y los niños y los jóvenes, ha sido inagotable. Quiero darles la primicia de que para este libro, por ejemplo, empezó a escribir y de pronto ya no pudimos detenerlo, y le dije, maestro, si no paras, no va a haber libro, ya, hasta aquí. ¿Y qué hago con lo demás? Diario estoy escribiendo, y me mandaron todos los textos, ¿no? Yo ya te he borrado yo con otros títulos y todo, pero bueno, ya. Le dije, pues preparemos el siguiente título, y entonces me dice, está bien, lo vamos a hacer. ¿Quieres explicarlo? ¿Sí? Pues ahí está. Yo creo que los procesos, se va a llamar procesos, los procesos son tanto o más importantes que el resultado para un autor, ¿sí? Entonces, pues van a ver desde el hueso ese del espinazo hasta de repente ahí tengo otra propuesta que son 3 piedritas que se convierten en algo monumental, en geometría, etcétera, ¿no? Entonces este libro va a dar testimonio, digamos, de cómo el ojo del artista puede detectar, o cómo le llega la inspiración, etcétera, a través de la naturaleza o de una sombra ahí en el libro también se narra algo muy padre, que me invitan a Comitán. Estaba en Comitán de vacaciones y un compadre me dice, oye, acaban de abrir el centro ceremonial de Tenán Puente, vamos a conocerlo. Entonces al ir subiendo la escalinata de la pirámide, me encuentro con unas lajas que me llaman poderosamente la atención, y saco mi libreta y la dibujo en plan. Pasan los años, me invitan a un simposio a Costa Rica y se convierte en una obra. Esa misma la repito, se inauguró el 28 de agosto en el Politécnico, ya con otras modificaciones. Pero es eso, ¿no? El proceso creo que puede ser muy didáctico para las escuelas de arte y para el público también, porque hay que desmitificar el arte. Ya el hacer este simposio, todo comenzó en Carrara hace muchos años,
que se juntaron 10 locos escultores y dijeron vamos a sacar bloques, y en un parque se pusieron a esculpir. Nunca se había hecho. Y entonces el público sorprendido, ¿verdad?, de cómo el proceso, ¿verdad?, para llegar a eso. Pues eso mismo sucedió con Comitán. Veían cómo llegaba el camión lleno de láminas de acero inoxidable y la gente sorprendida, ¿qué van a hacer estos locos? ¿Sí? Y hubieron quejas de gentes que decían, están haciendo mucho ruido. Pero al siguiente año o al tercero decían, ¿cuándo llegan los escultores? Cierto. Yo voy a aprovechar para comprometer aquí, porque ya lo platicamos con el maestro Luis Aguilar en el aspecto didáctico, y vamos a comprometer al maestro Ramiro Jiménez a que cuando logremos este taller en Comitán para los niños haya un tiempecito también para estar en tu facultad, Ramiro, para que me interesa mucho que platique con los alumnos, ¿no? Sería sensacional, ¿no? Pues ya lo vamos a platicar. Ya está comprometido y quedó grabado. No hacía falta, por supuesto que no hacía falta, pero creo que es muy importante. Y a la maestra Richie yo quiero decirle algo que muchas gracias, pues voy a galantear también y ser recíproco. Muchas gracias por considerar hacia Comitán, pero yo también te quiero agradecer en nombre de los camitecos que aquí en San Cristóbal se le hizo el primer homenaje hace un par de años, creo, al maestro Luis Aguilar, y yo estaba sorprendido. No cabe duda que es difícil ser profeta en su tierra, pero cuando empiezan a reconocerte en otra también es magnífico. Estuvimos aquí en esa ocasión, y si nos quieres comentar qué experiencia hubo ahí, qué anécdota, sería sensacional. Sí, claro que sí. Estaba platicando con Antonio Ramírez y me dice, ¿qué crees? Estoy bien preocupada porque hablé con el maestro Gabriel Gallegos y no quiere participar con nosotros. Dice, no sé, dime, ¿qué artista chiapaneco tiene trayectoria y puede ganar ese reconocimiento de parte de la Feria de Arte Chiapas? Le digo, dice, ya busqué y no encuentro un hombre, una mujer, pero que ya tenga una trayectoria consolidada. Y le digo, pues está bien fácil, el maestro Luis Aguilar, o sea, realmente lee su trayectoria y es sorprendente. Yo creo que ese reconocimiento que le hacen en Japón marca un punto de partida para poder entender un poco sobre la fuerza que tiene su trabajo. Dentro de las anécdotas que leí en el libro decía que pues él era un niño creativo, ¿no? Entonces su mamá tenía una tienda de ropas, pero tenía un mostrador alto, entonces conforme fue creciendo, pues poco a poco podía ver un poco más allá de ese mostrador, pero tiene muy grabado en su mente el recuerdo de las vendedoras, de las canasteras que llegaban pues con las canastas arriba de su cabeza vendiendo frutas, y de pronto esa imagen la guarda y con los años decide hacer una escultura sobre las canasteras. Esa escultura es con la que participa en Japón y gana ese concurso en donde habían más de 1500 participantes de todo el mundo. Y bueno, también la vida, la suerte, no sé, el destino hizo que pudiera participar en ese encuentro de artistas, porque estaba trabajando esa escultura en un taller en la Ciudad de México y precisamente una japonesa llega al taller y ve esa propuesta y pregunta de quién eran, y entonces le dicen es del maestro Luis Aguilar. Entonces busca cómo contactarlo y le dice, tu obra está muy interesante y te invito a participar esta convocatoria. Envía 2 propuestas y bueno, resulta que de todos los participantes precisamente esa obra fue la seleccionada y pues qué orgullo como chiapaneco ganar ese reconocimiento en otro país tan importante como es Japón, en donde hay un mundo de las artes pues muy bien trabajado, excelentes escuelas, excelentes artistas, pero hay una parte del libro en donde hablan de la esencia y del alma que encuentran en la materia los artistas, cómo pueden darle
esa vida, ¿no? Cómo pueden comunicarse a través de ese material. Y yo creo que esa es la parte fundamental del trabajo del maestro Luis Aguilar, cómo él, a través de su esencia, de su espíritu, de esa fidelidad con su persona, logra recurrir a ese recuerdo que forma parte de él y forma parte de su vida, y cómo logra conquistar después a través de esa escultura a los japoneses. Luego platican ya cuando va y recibe el reconocimiento, que aquí están todas las fotografías y con todos los japoneses, y bueno, y dicen, ¿por qué le pones ese nombre, ¿no? a esa pieza? Pero hubo una confusión, ¿no? Porque lo tenía que escribir en inglés, y entonces comete un error de dedo, pero muy astutamente logra justificar ese nombre. Entonces a mí me gustaría que les comentara esa anécdota. Me equivoqué, y en lugar de poner market con T, pongo market con D, y se convierte en día marcado. Entonces, en una reunión veo el catálogo. Hasta ese momento me cayó el 20 que había veo el catálogo, y me dice la traductora, habían varios directores de museos, dice, el señor fulano le pregunta, ¿por qué market date? Y ha marcado para nosotros es Hiroshima, Nagasaki. Me quedo así. Le digo, dígale por favor que en mi país acostumbramos marcar en el calendario un día importante para comercial, se llama tianguis. Día de mercado. Fue una improvisación hecha. Sí. Bueno, pues... Pues le damos... Sí. A ver. Sí, claro, y después a Ramiro. Bueno, yo creo que lo interesante, como les comentaba, del trabajo del maestro Luis Aguilar es la facilidad con la que puede tener esa versatilidad en la escultura. No se casa con un estilo. De pronto vemos la parte figurativa, obviamente que jugando con los espacios que hay dentro de la escultura, pero podemos ver ahí quizás esa influencia de Rodin, ¿no? Cómo ese escultor francés que trabajaba la escultura en la parte realista puede influenciar también al maestro, ¿no? Rodin hace su escultura más famosa es la del Pensador, que todo el mundo puede recordar, ¿no? O tener presente, ¿no? Pero también hay otro escultor que se llama Alexander Calder, que él es muy experimental. De pronto él es el que hace o inventa el móvil o la escultura en movimiento, y el maestro también se atreve a hacer ese tipo de experimentos. Luego hablé con él y me dice, es que estoy haciendo una escultura que va a ser para ciegos, pero a la vez van a escuchar música, y bueno, él está disfrutando, él está creando, él está llenándose de opciones para compartir su lenguaje, ¿no? Y bueno, Goerens, ¿cómo se llama? Geritz, es Matías Geritz. Matías Geritz, pues él es mucho más cubista, mucho más moderno en su propuesta. Y el maestro también logra tener cierta tendencia en donde dices, se parece un poco su obra, pero siempre con su estilo, ¿no? Entonces, esa propuesta que tiene el maestro nos permite ver el crecimiento de un artista, cómo va jugando con técnicas, va jugando con estilos y va aprendiendo. Al final yo veo en él a un gran maestro que conoce muchas técnicas y que al final pudiera ser, pues para cualquier alumno, un gran maestro, ¿no? Está lleno de conocimientos, de saberes, porque no solamente su mundo se enfoca en el arte, sino también el tema de la museología, la museografía, fue parte de su trabajo a través de los años. Él estudia arquitectura, ¿no? Tiene una formación como arquitecto, y cuando contaba la anécdota de que estaba en la mesa con los familiares y que le preguntan, ya era el tiempo en el que tenía que salir de su casa y decidir qué carrera estudiar y a dónde iba a ir, y pues se iba a la Ciudad de México, pero qué carrera era la que él decidía tomar. Entonces es en donde dice que quería ser pintor o artista,
y ya el abuelo me parece que le dice, pues te vas a morir de hambre, pero dice que él dijo entre dientes, o sea, no se atrevió, porque en ese tiempo las correcciones eran muy fuertes, decía, pues me moriré haciendo lo que me apasiona, pero dice que lo dijo muy despacio, y ya luego dijo muy serio y muy formal, voy a estudiar arquitectura. Estudió arquitectura, pero realmente se dedicó al arte, pero los primeros años sí realmente desarrolló el tema de la arquitectura y sus trabajos en museología, en museografía, pues también le dieron ciertos saberes y ciertos conocimientos que enriquecieron también su conocimiento como artista. Yo creo que esa diversidad en los conocimientos siempre suman, y el hecho de ser arquitecto también te da muchas ventajas en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la escultura, porque ves la parte tridimensional, la perspectiva, el dibujo y muchas cosas que te suman, ¿no? Entonces, para mí el maestro Luis Aguilar es un artista muy completo y lleno de saberes, es un personaje importante para Chiapas y un gran maestro para todos los artistas. Gracias. Sí, me llamó mucho la atención esta anécdota del error de dedo, justamente, y bueno, esta pieza con la que gana el maestro en este premio en Japón. Yo tenía la oportunidad por el arte de estar en 3 momentos en Japón, y justamente los japoneses son muy perfeccionistas, todo es muy bien terminado, muy bien acabado, son unos maestros del trabajo fino, ¿no? Y esta pieza del maestro pues contrasta, porque tiene una tendencia totalmente muy distinta a lo que los japoneses hacen, y lo digo en este sentido porque me ha tocado que en lo que en su momento he llevado para exponer, tampoco en mi estilo tampoco hay nada de cuestiones finas, y tiendo más a imágenes más figurativas, y donde uno puede desbaratar la forma original de algo, pues es donde uno empieza a intervenir con la creatividad, donde uno empieza a romper los esquemas formales, y que se hace en muchas disciplinas artísticas, en los textos, en la arquitectura misma, ¿no? Recordemos por ahí a Antoni Gaudí en Barcelona, ¿no? Todo lo que hace con sus formas inorgánicas, que la intención es que no hayan esquinas en el trabajo, ¿no? Entonces, era un arquitecto también escultor, porque quienes tienen la oportunidad de conocer los espacios de Gaudí en Barcelona, bueno, a través de los libros y videos, van a ver obviamente esto, que no hay esquina, ¿no? Yo creo que la obra del maestro también es sin esquinas, sí, justamente. Yo creo que toda esta forma orgánica que plantea, cómo los espacios trabajan en una pieza, que no es la clásica pieza de bulto y que se coloca como se ha trabajado durante muchos años en mucha concepción de la escultura, sino aquí rompe con el esquema, ¿no? Yo creo que pues para su tiempo también ya venía rompiendo los esquemas, ¿no? De lo formal, de este protocolo que tienen las piezas más conservadoras. Yo creo que aquí no hay nada que sea tan conservador, sino todo lo contrario, tiene una vanguardia en su momento, y lo sigue teniendo, bueno, y lo sigue teniendo porque es un artista vigente, sigue produciendo, sigue vivo y seguirá vivo todos estos años que él decida seguir creando, porque yo creo que es lo que lo va a mantener con este espíritu, con esta alma de la creación. Y pues dicho esto, me quedé pensando en la escultura del Jaime Sabines, y sí quisiera hacer lo digo como artista plástico, una denuncia pública, porque esa escultura la dejaron pegada al edificio, y lo digo pegada porque no nada más lo juntaron. Ahora que hicieron la remodelación del Parque 5 de Mayo en Tuxtla, la dejaron junto al muro. Las esculturas son tridimensionales y deben ser circundantes alrededor. Se deben más de estas características de la obra del maestro Luis, que ojalá pudiéramos promover pues con el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Ahí no sé cómo esté exactamente la disposición de la pieza, a quién le pertenece, sí, que me parece que al municipio, pero sí habría que retirarle un poco del muro. No sé, los arquitectos que hicieron esta planificación, que habrán pensado, si de último momento fue así como ponla aquí, ¿no? Y yo creo que sí merece como promover ahí que se despegue del muro. No sé si la van a dejar ahí por lo menos 2-3 metros más, ¿sí? Porque sí, creo que es necesario, que es importante, y hay que decirlo, ¿no? Yo lo digo como ciudadano tuxtleco, que esa pieza tienen que separarla del muro, ¿sí? Entonces es circundante porque es tridimensional, ¿no? Pues esto, maestro, querido maestro, pues muchas gracias por
permitirnos expresarnos acerca de su trabajo, ¿no? Nos estamos limitando a desarrollar más la idea, pensando que el hombre no es un ser inacabado porque está en constante movimiento, por poseer libertad, autonomía y hambre por saber. Todo esto ligado a su propia insatisfacción lo llevarán a descubrir lo que nunca se ha visto.